palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo Evangelio, borrados sean nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado con toda la Iglesia este tiempo de gracia, que es un tiempo de oportunidad también, y el cual llamamos la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de meditación, de reflexión interior, y un tiempo en donde realmente estamos invitados, como dice y como ha terminado diciendo el Evangelio, un tiempo para arrepentirnos y un tiempo para creer en el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La Cuaresma, como su nombre lo dice, son 40 días. 40 días que va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, al mediodía, antes de la celebración de la Cena del Señor. Hasta allí comprenden los 40 días. Pero fíjense que no solamente es curioso, sino que es realmente pedagógico. Si ustedes hacen las cuentas, no incluyendo los domingos, hasta el jueves santo son 40 días sin incluir los domingos. Los 40 días no están incluidos los domingos. Y uno dice, ¿por qué el domingo no está incluido en esos 40 días? Porque el domingo en realidad tiene una importancia grandísima, es el día del Señor. De hecho, la Iglesia prohíbe que en el domingo se hagan ayunos. No se puede hacer ayuno el domingo, porque el domingo es tan solemne y tan grande que en realidad la Iglesia nos dice, no, el domingo es para alegrarnos. El domingo es para llenarnos de gozo. Y en la Cuaresma, la intensidad es verdad, baja un poco ese gozo, baja un poco esa alegría, pero sigue siendo día de gozo, sigue siendo día de alegría. Y por eso en el calendario litúrgico, el domingo no está incluido en esos 40 días. Les decía que no solamente es un dato curioso, sino es un dato importante para recordar que en la semana estamos invitados a hacer un alto en ese itinerario de penitencia, en ese itinerario de abstención, en ese itinerario de entrar en ese espíritu de la Cuaresma que es arrepentirnos y creer en el Evangelio. El Señor nos regala cada semana la posibilidad de hacer una pausa. El domingo es para hacer una pausa en medio de la Cuaresma. Y de alguna manera, viviendo la realidad del domingo, la solemnidad y la alegría del domingo, se nos anticipa también el día de la Pascua. No es el gozo total de la Pascua, pero es un gozo que ya nos está preparando ciertamente a vivir la Pascua del Señor. Hoy hemos escuchado
el Evangelio según San Marcos. En los 3 ciclos litúrgicos, en el primer domingo de Cuaresma, siempre aparece en escena las tentaciones de Jesús. Marcos no detalla las tentaciones como lo hacen otros evangelistas. Marcos, como ustedes han escuchado, se limita solamente a indicarnos que el Señor Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, se retiró al desierto y permaneció 40 días para ser tentado por Satanás, y que allí vivió entre animales salvajes y los ángeles le servían. Hasta ahí. No menciona cuáles fueron las tentaciones, como lo hacen otros evangelistas. Pero todos los primeros domingos de Cuaresma, tanto en el ciclo A, en el ciclo B o en el ciclo C, siempre aparece el tema de las tentaciones. Y a veces podemos correr el riesgo de quedarnos solamente contemplando las tentaciones. Y en realidad hay algo más importante en este tema de las tentaciones. San Agustín nos dirá que no hemos de quedarnos contemplando las tentaciones solamente, sino que hemos de contemplar lo más importante, que Cristo venció a la tentación. Eso es lo más grande. Y esa es la enseñanza quizás más importante para nuestra vida. Cristo venció a las tentaciones. Y al vencer Cristo las tentaciones, también nosotros estamos invitados a vencer las tentaciones. De hecho, el ejemplo de Cristo Jesús nos ayuda a entender que en medio de nuestra vida vamos a ser tentados. Y que si bien es cierto, Jesús fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, sin embargo, dentro del plan de Dios, aparece el tema de la tentación para recordarnos que Jesús también fue ser humano, fue de carne y hueso como nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué nosotros solemos caer en la tentación? Solemos caer en la tentación por una consecuencia del pecado original, que se llama concupiscencia. Tenemos concupiscencia, estamos inclinados al pecado. Y por eso cuando viene una tentación y no estamos firmes en el Señor, por la concupiscencia fallamos y caemos. Cristo Jesús no tuvo concupiscencia alguna. Cristo Jesús no tuvo las consecuencias del pecado original. Por eso en Jesús podemos contemplar al hombre perfecto, al hombre ideal. Y a ese hombre es al cual nosotros tenemos que ver. A ese tipo de hombre es al que nosotros tenemos que imitar. Porque fue el hombre por excelencia. Fue el hombre que en el plan de Dios era que también nosotros fuésemos como Jesús. Pero el pecado original vino a romper ese plan de Dios maravilloso. Y entramos en ese mundo de la concupiscencia. La concupiscencia que se hace expresa a nivel de los deseos y a nivel de los gustos. Y ciertamente Cristo no tuvo concupiscencia, pero nosotros sí tenemos la concupiscencia. Estamos inclinados al mal. Y fíjense que es hermosísima la oración que nosotros rezamos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Tenemos una concupiscencia que nos hace proclive, que nos hace fallar. Y por eso le decimos en el Padre Nuestro a Dios, no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cómo no caemos en la tentación, queridos hermanos?
haciendo obras que vayan fortaleciendo nuestro espíritu, pero que también vayan fortaleciendo nuestro cuerpo. Yo estoy haciendo ahora una propaganda casi descarada, podría decir yo, a las obras de misericordia. Estoy haciendo una propaganda a las obras de misericordia porque creo que las obras de misericordia son un plan ideal para vivir la Cuaresma. Estamos iniciando la Cuaresma y todos quisiéramos tener un buen programa de vida espiritual. Y alguien podría estar pensando, ¿cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo vivir esta Cuaresma? No sé si el próximo año voy a poderla vivir, pero quisiera vivir la Cuaresma de la mejor manera. Yo te invito, querido hermano y hermana, que hagas un plan de vida espiritual a partir de las obras de misericordia. Sabemos que aprendimos en el catecismo que hay dos tipos de obras de misericordia, ¿no es cierto? Obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. 25 son las obras de misericordia espirituales, ¿verdad? Son 25. ¿Cuántas son? Son 7. Y las obras de misericordia corporales son 7. 7 espirituales y 7 corporales. ¿Alguien recuerda alguna obra de misericordia corporal? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, enterrar a los muertos. Obras de misericordia corporal. Es admirable, queridos hermanos, cuando uno en una funeraria o un cementerio se encuentra con personas que ni siquiera conocían al muerto. Y uno pregunta, ¿era familiar suyo? ¿Era amigo? No era ni familiar, no lo conocí nunca, pero tengo el deber de enterrar a este hermano mío. Obra de misericordia, enterrar a los muertos, sean tuyos o no sean tuyos. Dar de comer al hambriento. Tenemos muchas tentaciones a este nivel, pensando que ya estamos cumpliendo con esta obra de misericordia, cuando de nuestro bolsillo, de nuestra cartera o del lugar donde llevemos el dinero, sacamos un billetito de $1, de 5, de 10, lo que sea, y ya lo entregamos. Decimos, ya le di de comer al hambriento. Sí y no. Estamos llamados a hacer las cosas en nuestra vida no solamente bien, sino muy bien. ¿Cómo daríamos de comer al hambriento? Ya lo hacemos bien si nosotros nos desprendemos de algo que es nuestro. Pero lo haríamos mejor si nosotros fuésemos a comprar la comida, ese plato de comida, se lo damos al hambriento y mientras el hambriento está llenando su estómago, le acompañamos en ese momento a estar con él, a compartir con él. No a comer de lo que le hemos regalado, ¿verdad? Sino a acompañarlo en esa comida. Dar de comer al hambriento no solamente es darle algo, sino es participar de algo con él. Y así podríamos ir enunciando algunos ejemplos de las obras de misericordia corporales. ¿Alguien las recuerda?
La primera, no importa el orden, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al forastero, visitar a los presos, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. ¿Y las obras de misericordia espirituales cuáles son? A ver, ¿no recordamos ninguna? Yo voy a acercarme porque con el tema del tapaboca, a veces las palabras no salen muy claras. Obras de misericordia espirituales. ¿Cómo? Sí, es difícil realmente que yo pueda escucharles con el tapaboca puesto, pero es importante recordar que las obras de misericordia espirituales también se convierten en un buen plan de vida espiritual. ¿Alguien podría quitarse brevemente el tapabocas y decirme una obra de misericordia espiritual para yo poderle escuchar? ¿Cómo? Dar consejo al que lo necesita. Fíjense que en esto hemos de tener mucho cuidado en esta obra de misericordia. Hay mucha gente que le gusta dar consejo, pero no toda la gente está preparada para dar un buen consejo. Por ejemplo, cuando una esposa se reúne con las amigas y le cuenta cómo va su matrimonio, las amigas le dicen: no, sepárate. ¿Qué estás haciendo allí aguantando? No, vete de la casa, llévate las cosas y repartan los bienes mitad y mitad. Yo pregunto, de entrada, ¿ese es un buen consejo? No. Pero hay gente que le gusta dar este tipo de consejos. El camino más fácil. Cuando en realidad el buen consejo sería: mira, busca ayuda espiritual, busca ayuda psicológica, recen juntos, vayan a la iglesia, encuéntrense con el Señor, pero generalmente vamos por lo más fácil. Y entonces, quien quiera dar consejo, tiene que estar lleno del Espíritu del Señor. Porque si no, ese consejo no va a servir para nada. Ese consejo lo que va a hacer es convertirse en un mal consejo. Y el consejo ha de venir desde esa relación que uno tiene con el Señor, con el Espíritu del Señor. Dar buen consejo al que lo necesita. Otra obra: perdonar las ofensas. ¿Cuánto nos cuesta esto, verdad? ¿Qué solemos hacer? Aplicar la ley del talión. ¿Alguien recuerda cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. El que me la hizo, me la paga. Y dice Jesús: no, miren, por ahí no se va a ningún lado. Si vas por ahí, te vas a destruir. Si vas por ahí, te vas a hacer infeliz. Si vas por ahí, vas por la muerte, no vas por la vida. Y la máxima del Señor Jesús es aquello de que el que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Y fíjense que tal vez esto no es literal, pero dice: el que te hizo algo, no le lleves cuenta, perdónalo. Eso significa poner la otra mejilla. No llevar un inventario de las cosas que el otro me hizo, sino todo lo contrario, ser capaz de olvidar. Y olvidar no es no recordar, porque uno recuerda, uno tiene memoria. Pero la diferencia de quien ha perdonado las ofensas es que recuerda sin dolor. Es decir, yo recuerdo aquello, pero aquello no me crea ningún dolor, no me hace sufrir. Lo recuerdo como un dato, pero eso ya no me hace sufrir.
Y cuando uno recuerda estas cosas y no hay sufrimiento, no hay dolor, entonces dice, yo ya perdoné las ofensas. ¿Qué otra obra de misericordia, hermanos? A ver, dar consejo al que lo necesita, perdonar las ofensas, enseñar al que no sabe. Hay gente maravillosa que tiene unas cualidades estupendas, tiene unos dones estupendos, pero no los enseña, se los guarda. Yo sé hacer unos arreglos florales hermosísimos, yo sé hacer cosas hermosísimas, pero a nadie le enseño. Eso lo sé yo, eso no lo puedo enseñar. Y dice, hay que enseñar al que no sabe. Debemos de saber compartir nuestros dones. ¿Qué otra obra de misericordia espiritual? Corregir al que está equivocado. A veces decimos, no, yo no soy quien para corregir al otro. Pero miren lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio. Si tu hermano peca, habla con tu hermano. Hácelo saber. Si tu hermano no te hace caso, díselo a la comunidad. Si a la comunidad no se lo hace caso, díselo al líder de la comunidad. Y si no le hace caso al líder de la comunidad, retírate de ese hermano. Pero siempre el camino ha de ser estos pasos del Evangelio. Porque hay quien lo que hace es hablar y si no le hizo caso, ya uno enterró a la persona y no quiere saber más nada. No, los pasos evangélicos hay que realizarlos. Entonces, corregir al que ha errado, corregir al que se ha equivocado. ¿Qué otra obra de misericordia espiritual? Orar por los vivos y por los muertos. Rezar por los vivos y rezar por los muertos. Importante. ¿Qué otra obra de misericordia espiritual? Soportar con paciencia a la persona molesta. Hay gente difícil en esta vida, ¿sí o no? De que los hay, los hay. Y no lo estamos inventando. Hay gente que es muy difícil. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Distanciarme de esa persona? ¿Maltratar a esa persona? No. Dice la obra de misericordia espiritual, soportar con paciencia. No solamente es aguantar porque no queda ya otra cosa que hacer, no, soportar con paciencia. Hay una gran diferencia entre soportar y soportar con paciencia. Cuando se soporta con paciencia, la carga es liviana. Cuando se soporta porque no hay otra cosa que hacer, la carga es pesada. Y es muy pesado cargar a la persona molesta. Soportar o llevar entre los hombros a la persona que crea alguna molestia para nosotros. Otra obra de misericordia espiritual. Consolar al triste. Hay tanta gente triste en este mundo. Y en este tiempo de pandemia hay mucha gente triste, mucha gente deprimida, mucha gente sin esperanza, mucha gente sin ánimo para seguir adelante. Y la obra de misericordia dice, consolar al que está triste. Y a veces no es necesario tanta palabra. A veces hay que demostrarlo, a lo mejor con detalles. Una llamadita por teléfono. Oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Recuerda que estoy rezando por ti. Recuerda que te tengo presente en mis oraciones. No te olvido nunca. Cosas de este tipo hemos de practicar. Por eso les decía yo, queridos hermanos, las obras de misericordia serían un plan hermosísimo para prepararnos en esta Cuaresma. Yo les decía, estoy haciendo propaganda, sí, porque creo que es un plan maravilloso. Ojalá que alguno de nosotros nos tomemos estas obras de misericordia. Es cierto que no vamos a poder hacer las 14, ni siquiera las 7, pero toma 1, 2 o 3 y di, en estas 2 o 3 obras de misericordia
voy a ejercitarme en esta cuaresma. Voy a consolar. Voy a dar de comer al hambriento. Voy a visitar a algunos enfermos. Es decir, cosas bien concretas, porque recuerden lo que dice el refrán popular: el que mucho abarca. Exacto. No de alguien dice, no, yo voy a hacer las 14 horas de misericordia. No, sé realista, porque cuando uno no es realista y se crea un gran proyecto y no lo termina, ¿qué le pasa? Se frustra. Y espiritualmente podemos estar frustrados, porque nos pusimos un gran proyecto y no llegamos ni siquiera a la mitad de ese proyecto. Entonces, seamos realistas. Pensemos qué es lo que podemos hacer de cara a esta cuaresma y pidámosle al Señor su ayuda y al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos